Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Guinea Ecuatorial. Comenzamos. El nombre del país proviene del nombre que le dio España a la región, primero tras unificar administrativamente los territorios de Río Muni, Fernando Po, El Obey, Annobón y Corisco, bautizando este territorio como Guinea Española. Luego, el año 1963, este territorio obtuvo un régimen autónomo en España, bajo el nombre de Guinea Ecuatorial, nombre que conservaría aún después de su independencia. Guinea por estar ubicada en el Golfo de Guinea, y Ecuatorial por su proximidad a la línea del Ecuador. El país, junto a Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón y la República del Congo, forma parte de la cuenca del río Congo, una selva tropical de 180 millones de hectáreas que se extiende por el corazón de África y es la segunda zona boscosa más grande del mundo, solo después de la Amazonía. Lo llaman el segundo pulmón del planeta. Y es además una de las últimas regiones de la Tierra dominadas por el bosque en su estado más puro. El primer europeo en llegar a Bioko, la región insular del país, fue Fernando Po, un navegante portugués que buscaba un camino a la India en 1472. Tras este descubrimiento, el rey de Portugal en 1493 añadió a sus títulos el de Señor de Guinea. Aunque Guinea Ecuatorial tenga una superficie superior a países como El Salvador o estados como Puerto Rico, este país es el menos poblado del mundo hispano, con 1.247.000 habitantes. El punto más alto del país es el Pico Basilé, que mide 3.011 metros sobre el nivel del mar, y está en la isla de Bioko. Esta es la cumbre del más grande y más alto de los 3 volcanes del escudo basáltico superpuestos que forman la isla. Desde la cumbre, el monte Camerún se puede ver hacia el noreste. La isla de Annobón fue llamada así por haber sido avistada por primera vez un 1 de enero de 1472 por un barco portugués. Esta es de origen volcánico y posee un lago en el medio, y su curso de agua principal es el arroyo Aguas Claras, que como su nombre lo indica posee agua limpia y potable. La moneda oficial de Guinea Ecuatorial es el franco centroafricano, y esta es compartida por 6 estados independientes más de África Central. Estos en su mayoría fueron colonias francesas que continuaron usando el franco tras su independencia, a excepción de Guinea Ecuatorial, quien aprobó el franco de África Central en 1984, en sustitución del ecuele de Guinea Ecuatorial, su antigua moneda. El 65% del país es forestal y está constituido por bosques tropicales, en los que destaca su gran biodiversidad. Es por eso que también el 18.5% de la superficie terrestre del país está declarada como área protegida, con diferentes categorías de conservación. Su capital estuvo controlada durante mucho tiempo por fuerzas británicas, que lo usaron como base para la lucha contra el comercio de esclavos. La población de la isla creció en parte gracias a los esclavos liberados por los británicos, y en 1855 la ciudad pasó a convertirse en la capital de la colonia española. El gobierno de Obiang Nguema ha estado construyendo una nueva capital de Guinea Ecuatorial en el continente, concretamente en la ciudad de Oyala, rebautizada como Ciudad de la Paz, o también conocida como Jiblo. En febrero de 2017 empezó el traslado, que se cree que terminará en 2020. El Parque Nacional Monte Alén es un área protegida situada en la cadena montañosa de Niefang. Con una superficie de unos 1.400 kilómetros cuadrados de bosque húmedo, es una de las áreas protegidas mejor resguardadas de la región. El bosque de Monte Alén alberga una fauna y una flora típica del bosque denso africano, con especies características de la zona forestal guineo-atlántica. En lo que a fauna se refiere, han sido inventariadas más de 105 especies de mamíferos, muchos en peligro de extinción. Y esto a pesar de la pequeña superficie del parque. A diferencia de otros países hispanos, Guinea Ecuatorial fue colonizada por más potencias europeas que España. Desde el año 1471 al año 1777 fue oficialmente dominada por Portugal, y dentro de ese periodo, entre los años 1641 al año 1648, hubo presencia holandesa en el territorio. Del año 1778 al 1968 fue oficialmente dominada por España, y dentro de ese periodo, entre los años 1826 al 1840, hubo presencia británica en el territorio. La comida de Guinea Ecuatorial está muy influenciada por los países de su entorno y por la cocina española de los años coloniales. Se basa principalmente en la yuca, el arroz, el ñame y la malanga.
junto al pescado y algunas carnes. Bioko y Annobón, dos de las mayores islas del país, son de origen volcánico y forman parte de la dorsal camerunesa, la cual es la formación montañosa más grande en todo el Golfo de Guinea. Esta empieza en las proximidades del lago Chad y continúa por su parte continental hasta el monte Camerún. Pasando el mar, esta aflora las islas de Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe, a lo largo de una distancia de 1700 kilómetros. Durante un periodo del Imperio Español, la capital de Guinea Ecuatorial fue Buenos Aires. Esto debido a que el territorio español de la Guinea Ecuatorial fue parte del Virreinato del Río de la Plata, fundada en 1776, apenas 2 años antes del Tratado de San Ildefonso, hasta el desmembramiento definitivo de este virreinato con la Revolución de Mayo, ocurrida en Buenos Aires en 1810. Luego del proceso de la independencia de Hispanoamérica del siglo XIX, España retomó el interés de sus territorios en Guinea, dando énfasis a las plantaciones de cacao en el país. En Guinea Ecuatorial viven, según publica la ONU, 221.865 inmigrantes, lo que supone un 17.58% de la población de Guinea Ecuatorial. La inmigración masculina es superior a la femenina, con 170.970 hombres, lo que supone un 77.6% del total, frente a las 50.895 inmigrantes mujeres, que son el 22.93%. La isla de Bioko es la quinta más extensa de toda África, solo después de Madagascar, Socotra, Reunión y Tenerife, y su origen volcánico queda reflejada en sus hermosas playas. Por ejemplo, la playa de Moraca, cerca de Malabo, es de arena negra y está considerada una de las más hermosas de la isla. Guinea Ecuatorial es el único país independiente de África en el que el idioma oficial es el español, pero debido a intereses comerciales comparte oficialidad con el francés y el portugués. Más del 67% de su población habla español como segunda lengua y es utilizado en la educación y en la administración. El territorio de Guinea Ecuatorial lo habitan un centenar de mamíferos diversos, como antílopes pequeños, pangolines y felinos. El país es especialmente rico en diversidad de primates, como gorilas, chimpancés, mandriles y colobos. Pero en Guinea también pueden encontrarse algunos ejemplares de grandes mamíferos como el elefante de la selva, el hipopótamo, el potamóquero o el manatí. Igualmente, numerosas son las especies de reptiles y anfibios, y destacan 4 especies de tortugas marinas que frecuentan el litoral. Guinea Ecuatorial, a diferencia de otros países hispanos, tuvo una independencia pacífica. Esto comenzó en noviembre de 1965, cuando la Cuarta Comisión de la Asamblea de la ONU aprobó un proyecto de resolución en el que se pedía a España que fijase lo antes posible la fecha para la independencia de Guinea Ecuatorial, luego del descontento político y popular que deseaban la independencia. En 1968, luego de redactarse la Constitución, llamarse a elecciones y efectivizar los últimos procesos diplomáticos, Guinea Ecuatorial pasó a ser un estado independiente el 12 de octubre de 1968. Guinea Ecuatorial en su corta existencia solo tuvo 2 presidentes. El primer presidente en asumir fue Francisco Macías Nguema, quien no tardó en implementar una dictadura que sumió al país en una inestabilidad política, como ha ocurrido en muchos países tras su independencia. El 3 de agosto de 1979, Macías fue derrocado por un golpe de estado liderado por su sobrino, el teniente coronel Teodoro Obiang Nguema, quien posee el poder hasta la actualidad. Hasta el año 1966, la riqueza del país se basaba en la agricultura y la pesca, con productos como el algodón, el café, la caña de azúcar y varias frutas. También dependía de la ganadería, la explotación de la madera y de los minerales, en particular de los metales preciosos, pero el descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo lo convirtió en uno de los principales exportadores de este producto, además que el petróleo es la principal fuente de ingresos del país. Guinea Ecuatorial, al encontrarse prácticamente en el Ecuador, posee un clima muy lluvioso durante casi todo el año, que junto con un promedio de temperaturas constantemente elevadas todo el año, hacen que tenga un clima húmedo y tropical, sobre todo en la zona costera. Al hallarse muy alejada de los polos, no recibe variación solar perceptible durante los 12 meses del año, haciendo que no existan los otoños ni las primaveras, y por supuesto mucho menos los inviernos.
Sus dos estaciones son únicamente la estación seca y la estación lluviosa. La bandera de Guinea Ecuatorial es cuatricolor, tiene una raya verde por la vegetación del país, otra blanca por la paz y la última roja por la independencia, y en la zona cercana al polipasto luce un triángulo azul por el mar. En el centro se puede observar una ceiba o árbol de algodón, que es el símbolo nacional de Guinea Ecuatorial. El idioma español del país es muy similar al español madrileño, pronunciándose muy bien las Cs y las Zs, costumbre que no ha llegado a América. Como también el español peninsular, ellos hablan con la segunda persona del plural, el vosotros, que es utilizado apropiadamente en todo el país. Guinea Ecuatorial está compuesta por un territorio continental llamado Río Muni y 5 islas: Annobón, Corisco, El Obey Grande, El Obey Chico y Bioko. En esta última por el momento se encuentra la capital del país, lo que convierte o convirtió a Guinea Ecuatorial en uno de los pocos países con territorio continental cuya capital está ubicada en una isla. Sin embargo, se tiene planteado reubicar la capital en el territorio continental para el año 2020. El cristianismo es la religión mayoritaria en Guinea Ecuatorial. Aproximadamente un 93% de la población del país son cristianos, 2% son musulmanes, mientras que el 5% se adhiere a otras religiones como el animismo o la fe bahá'í. La mayoría de los cristianos en Guinea Ecuatorial son católicos. De hecho, un 87% de la población nacional y un 5% son cristianos protestantes, y otras denominaciones cristianas también tienen pocos seguidores en el país. La región fue históricamente habitada por múltiples etnias diversas, claramente definidas y diferenciadas entre sus 3 regiones principales, entre los que están los fernandiños, los bubis que componen el 15% de la población, los igbos, los bacas, los balengues o vicios, los playeros o vengas, los gabonenses, los criollos annobonenses, los fa dambo o criollos portugueses, los fang, que componen un 80% de la población, y algunas etnias minoritarias más. Guinea Ecuatorial es el 4º mayor productor de petróleo del África subsahariana, solo por detrás de Nigeria, República Democrática del Congo y Angola, siendo el número 34 del mundo, según datos de la Energy Information Administration. Las reservas actuales de petróleo garantizan la explotación al menos hasta 20 años más, si bien se siguen descubriendo nuevas reservas. Asimismo, Guinea Ecuatorial es el tercer productor de la cuenca atlántica de gas licuado después de Trinidad y Tobago y de Nigeria. Además, cuenta con amplias reservas de metanol. Guinea Ecuatorial es un país bastante desconocido entre el mundo hispano, y por esta razón dedico el último dato a su gente. Si quieren conocer su acento, su cosmovisión, sus ideas y sus sueños, les invito a pasar por los canales de YouTube de jóvenes ecuatoguineanos que exponen de forma muy entretenida temas de actualidad y curiosidades de su propio país.